Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Como ven allí en la imagen, que es un video, dice allí es un demonio. ¿Y saben a quién está refiriendo? A la Virgen María. Ese señor que ha sido invitado a un podcast se atreve a decir eso con base a unas supuestas documentaciones históricas, extrabíblicas, bíblicas. No se imaginan. Yo realmente voy a darme el lujo, por decirlo así, de desbaratar totalmente esto que está diciendo. Y yo pudiese recurrir a la historia y a la Biblia solamente para ir a fuentes directas, pero algún protestante diría, no, porque estás leyendo la historia o la Biblia a tu interpretación. Lo que voy a hacer a continuación, atención a esto, los argumentos que él presenta, lo que voy a hacer a continuación es desbaratarlos con un protestante mismo. Ya me van a entender cómo. Que él ha tenido la honestidad de decir, yo he ido a las fuentes y es verdad. Eso que está diciendo ese señor ahí en ese podcast no es verdadero. Eso que él anda por ahí promulgando, no sé si lo ha dicho en otros lugares, pero de este video que llega a tantísimas personas ya lo ha hecho a muchos. Eso que está diciendo es falso. Tanto así que he escrito hasta un libro diciendo eso es falso y soy protestante. Yo no soy católico, pero es que no puedo ser deshonesto. Ahí tiene un elemento de cristiandad, un elemento de catolicidad. Una persona que quiere seguir al Señor y por lo menos en esto es honesto. Qué bueno. Vamos a desenmascarar estas absolutas mentiras y falsedades. Presten mucha atención. Vamos a escuchar el video y ya se van a dar cuenta por dónde va la cosa. Atención. La Virgen María es un demonio. Uy, de qué idolatría, fuerte. que desvía la atención y la adoración al único Rey. Argumento principal, la Virgen María es un demonio y luego viene la consecuencia que desvía la adoración a Dios, ¿no? Básicamente. A Jesucristo nuestro Señor. En Génesis 10 habla de Nimrod. Nimrod es un personaje bíblico, ok, veamos, en Génesis 10. El primer hombre fuerte cazador que habla la historia. Y resulta que ese man fue el que construyó la Torre de Babel. Él construyó la Torre de Babel. Primera cosa desacertada totalmente. Totalmente. ¿Eso dice la Biblia? No, eso no dice la Biblia. Vamos a confrontarlo después. Escuchemos todo el video. Era un man muy fuerte, muy apuesto. Yo creo que las babilónicas le tiraban todas encima y era el Kardashian de ese tiempo, ¿no? Entonces la man... O sea, yo no puedo entender cómo en un podcast donde, por ejemplo, aquí está bien adecuado en lo que se llama el setup, este lugar donde están grabando, está todo con buenos micrófonos, esta entrevistadora, no sé, está allí también pues bien presentable, no se ve bien aquí en la imagen, pero disculparán, está bien presentada y bueno, y todo aquí acá, y traen a personas así. O sea, si ya invierten dinero, por ejemplo, en esos micrófonos, en esas luces, en ese lugar, en la cámara y todo, ¿por qué no invierten un poquito, por último, hasta para atraer a personas que den buena información? Ya, eres protestante, lo que sea, ya, pero que venga un protestante, pero que traiga algo de calidad. Si quiere hacer argumentación inclusive en contra de la Iglesia Católica, listo, que la haga, pero que sean argumentos válidos, respetables, de altura. No estas cosas, pero que ya vamos a desbaratarlas. Atención. Vamos a retroceder un poquito y vamos ahí. encima y era el Kardashian de ese tiempo, ¿no? Entonces la mamá era muy celosa. Estos ya son fuentes extrabíblicas. Y la mamá se llamaba Semiramis. Ok, aquí habla de fuentes extrabíblicas. Lo primero era bíblico. Eso no es verdad, pero ya lo voy a mostrar. Esa vieja lo sobreprotegía demasiado y era muy celosa con él. Y el man era un man máquina, un man muy apuesto. Entonces resulta que de un momento a otro, Satanás le susurra al oído a Semiramis y le dice que ella se puede convertir en una diosa, que ella tiene el poder de convertirse en una diosa. Ella le cree a Satanás y Satanás a través de su cuerpo empieza a hacer magia. Entonces ahí sale el tema del tarot, sale el tema de las cartas y ella empieza a crear una organización. Hay fuentes extrabíblicas que dicen que ella un día hizo un milagro
milagro. Una persona se le cortó una mano y le sanó. Y desde ahí la gente dice, es una diosa, una diosa, una diosa. Y todo el mundo, Satanás le susurraba al oído a mucha gente, es una diosa, una diosa. Y ella empezó a capturar la atención de muchas mujeres. Y todas esas mujeres se les reunían en la casa de ella. Y ella les ayudaba, les decía, les hacía adivinación, les ayudaba con temas del esposo, de la pareja. Y entonces empezó a crear una idolatría y ese pueblo se empezó a desviar de la atención de Dios. Y más adelante empieza a perder el control sobre su hijo Nimrod, y entonces ella decide hacerle una magia o meterle algo en su cuerpo para que pudiese tener relaciones con ella. Tiene un hijo la misma madre con Nimrod. Nace un niño, pero Nimrod muere. A lo que nace un niño, ese niño se llamó Tammuz y decía que era la reencarnación de Nimrod. Entonces ese niño era asociado con la fertilidad y la naturaleza. Entonces empezó, como todo mundo creía que era una diosa y nació un niño y dice que era la reencarnación, pues también lo empezaron a adorar, y más adelante ya eso viene siendo la imagen de Semiramis con su niño, la reencarnación de Nimrod, y poco a poco a través de la escultura, más o menos en el siglo XIII se empieza a meter esa diosa con el niño en el catolicismo, y posteriormente pues ya se viene adoptando la cultura de Semiramis como... Siglo XIII, atención, se mete esta diosa en el catolicismo y entiendo que esa es la Virgen María con el niño, ¿no? Siglo XIII, ok. Esto es mucha información falsa, absolutamente falsa, pero ya vamos a mostrarlo, atención. La Virgen María. Y la Virgen de Guadalupe, la primera aparición fue como en los 1800, en Guadalupe, en una... Ay, ¿qué 1800? Perdón, aplasté mal. Ya regreso, ¿dónde estamos? Acá. 1800. Ok. una región de... En verdad. Lleven a personas que den contenido de calidad, no solamente hacer un video viral desinformando, ¿no? En verdad. España, por eso se llama la Virgen de Guadalupe, donde tuvo una aparición, pero es porque Satanás tiene el poder de transformar. En España, no puede ser. Se está refiriendo a la Virgen de Guadalupe, entiendo, a la española, ¿sí? Pero eso no fue en 1800, ¿no? Y si se refiere a la Virgen de Guadalupe de México, tampoco fue en 1800, ¿no? Ok. La materia, ¿no? Entonces ahí es donde viene eso y al final... Y se puede disfrazar hasta ser de luz. Claro, entonces al final Satanás es un experto en crear idolatría y en desviar la atención a Dios, y por eso la Virgen María no se debe de adorar, es un demonio detrás de eso, pero no la Virgen María, porque la Virgen María fue un ser humano utilizado por Dios, Y fue ejemplar. sino es Fue una mujer ejemplar. Y le dice Virgen, bueno, la Virgen María. Claro, él dice que la Virgen que nosotros tenemos, los católicos, la Virgen con el niño, a esa nosotros la adoramos, primero dice. Nos hace una acusación tremenda. Ojalá, yo creo que él no es cristiano, ojalá que no sea, porque está dando un testimonio terrible de sinceridad, honestidad, ¿no? Quizá es alguien anticatólico y bueno, ahí se entiende más esto, ¿no? Pero si es cristiano sería una cosa terrible, ¿no? Juzgando las intenciones de todos, ya que la Iglesia nos pide rendir el culto debido a la Virgen María, que no es comparado al de Dios. A Dios el culto de la tría, que se le da solamente a Dios, ¿sí? A la Virgen María el culto de hiperdulía, que se le da solamente a ella, o de dulía a todos los santos, ¿no? Es una cosa totalmente distinta. Ejemplar. correcto, esa estatua. Es la No se estatua. puede adorar, incluso las... Los católicos no la adoramos, pero bueno, eso ya está clarísimo para todos. Vamos a ir al otro punto. Ya se acaba el video. Como una deidad. Correcto, incluso la estatua está sobre unos cuernos islámicos. Si usted ve que Cuernos islámicos. Ay, ¿por qué no lee el Apocalipsis, la mujer? Ok. está Sí. sobre unos cuernos, eso tiene una simbología re satánica. De la... Wow, está diciendo que el texto del Apocalipsis es satánico, porque ahí sale la mujer con la luna bajo sus pies. Allí sale la mujer con la luna bajo sus pies y él dice, eso es satánico. ¿Qué? Yo entiendo que él va a decir, no, pero la luna es redonda, ¿no? Y allí aparece la luna en las imágenes católicas así. Ahí no dice si está en luna llena, luna media, luna cuarto, no sé cómo se dice. No está hablando de esto. Cuarto menguante o algo así. No. Está hablando sencillamente de la luna. Y nosotros la presentamos así, con esta luna así, inclusive porque gráficamente, estéticamente se ve mejor, para que haya toda una armonía allí. Si ponemos una bola
en forma de luna abajo se vería un poquito raro, aunque hay algunas imágenes que tienen la luna completa, ¿no? Pero en general se suele hacer así y no hay ningún problema. Y allí hay una cuestión solamente simbólica que hace referencia a la Biblia, no a una cuestión satánica. Pero qué locuras, ¿no? Y pisa una serpiente. De la palabra que dice que no hay intermediario entre Dios y los hombres, que no hay nadie que pueda ser salvo sino en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Que Jesucristo es quien aboga por nosotros. Bueno, ahí dice lo típico de los protestantes que no entienden la doctrina católica, lamentablemente, en este punto, pero los honestos sí la entienden, ¿no? O sea, y aceptan y respetan y todo. Pero los que son anticatólicos, lamentablemente, a veces tienen estas posturas tan deshonestas, ¿no? Lamentablemente. Entonces, vamos a desbaratar esto rapidísimo. Atención. Estamos ya en el capítulo número 10, versículos 8, 9, 10 del libro del Génesis, que ese señor citaba. Aquí se habla de Nimrod, ¿sí? Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Es una traducción protestante, es para que también los protestantes se sientan de alguna manera cómodos y puedan escuchar esto y así ver que no estamos mintiendo ni algo parecido. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Atención, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. No se dice más, no se dice que él construyó la torre de Babel o algo parecido. Él se lo sacó sencillamente de la manga. Seguramente será porque leyó esos documentos extrabíblicos donde mezclaron todo y mezclaron todo de una manera fatal. Lo que yo pudiese hacer ahora tranquilamente es que esta diosa que él menciona no tiene concordancia cronológica. No puede ser la mamá de Nimrod. Es que no puede ser. Es que no puede ser porque vivieron en lugares distintos y en épocas distintas. Sencillamente no puede ser. Y pudiese ir a la historia y ver datos históricos para constatar esto, pero como les decía, voy a hacer otra cosa un poco más, lamentablemente, humillante para aquellas personas que andan con estas cuestiones allí escandalosas y llamando la atención y que son desinformativas. Vamos a ver lo que dice un protestante sobre esto explícitamente. Atención, tenemos aquí la página oficial del evangelista Ralph Woodrow. Atención, evangelista. Escritor, vamos a poner rápidamente aquí algunos datos de él en pantalla. Es un ministro evangélico, conferencista y autor de 14 libros sobre doctrina bíblica y vida cristiana. Ok, bueno, o sea, no es católico en definitiva, ¿no? En su propia página, si uno va aquí a las opciones, va donde están los libros y baja un poquito, aquí está la conexión babilónica. Uno entra a este último libro, que vale 8 euros, 8 dólares. Aquí dice la conexión Babilonia, 128 páginas. Muestra que las afirmaciones sobre los orígenes babilónicos, porque él hace un estudio de cómo es posible que en nuestra religión cristiana actualmente haya algunos rasgos de esta religión pagana babilónica y hay que sacar esto de nuestras comunidades cristianas. Y entonces él, en primera instancia, hizo un libro que se basaba en otro libro. Atención, síganme en esto. Hizo un libro que se basaba en otro libro para decir justamente esto que está diciendo ese chico en el video. Pero gracias a su honestidad, él llega a decir luego esto. Atención, muestra que las afirmaciones sobre los orígenes, eso es de la página oficial de él, ¿no? De Ralph, el pastor evangélico. Las afirmaciones sobre los orígenes babilónicos a menudo carecen de conexión. Analiza con más detalle la frecuentemente citada obra Las dos Babilonias de Alexander Hislop y proporciona aclaraciones muy necesarias sobre este tema. Y él hace esto justamente porque ha retirado el otro libro que escribió antes. Dice, con un estilo académico y comprensible, este libro explica por qué Ralph retiró de la publicación o de la venta pública su popularísimo libro La religión del misterio de Babilonia. ¿Sí? Es este libro que va a salir a continuación aquí.
este libro de aquí, donde, si se dan cuenta, aquí está la Virgen María con la luna y todo esto, aquí esto. Él, como se basaba en otro libro, y él creyó lo que decía ese libro, entonces hizo un libro que fue vendido, ustedes no se imaginan cuánto, y muchísimos protestantes evangélicos toman este libro de fuente para decir, esto pasa en la Iglesia Católica, y esto, y la Virgen María, aquí está, la Virgen María con la luna y la serpiente, esto viene de Babilonia. Todo eso de ahí es una especie de sancocho que ha hecho la Iglesia Católica y lo ha mezclado con la Virgen María, y ahí está. Esos católicos adoran una religión pagana babilónica. Y ahí está esta mujer que la hacen pasar por la Virgen, ¿no? Aquí está este libro. Él tuvo que sacarlo del mercado lleno de vergüenza, porque luego cuando estudió seriamente el tema, entonces dijo, esto no tiene sentido. Y por eso es que luego saca este otro libro. Y para que veamos las fechas y para que vean que eso es correcto, les muestro rápidamente. Aquí está el libro de la mujer, ¿no? El misterio de la religión babilónica. Esto hace alusión a la Virgen María. Hay otras cosas más, no solamente dice esto, se inventan muchísimas cosas. Y esto fue dado en 1966, 81, fue la edición, 1981. ¿Sí? Y aquí está el libro con 21 temas en su índice. ¿Cuándo fue esto? 81. Pero luego, con vergüenza, tiene que sacar su libro. Pero definitivamente. Y entonces pone este otro libro. El nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Y este sale, atención, en 1997. Es mucho más reciente. Y luego la tercera impresión fue en el 2004, ¿no? Aquí solamente hay 9 puntos y ahí aclara y básicamente dice, perdón. Lo que dije en el otro libro es una total equivocación. Pero este libro no es tan conocido. El otro sí, porque el otro ataca a la Iglesia Católica. Qué terrible, qué terrible. Y vamos a ver qué es lo que él mismo dice. Él mismo dice sobre su libro. Atención. Por favor, quédense hasta el final porque el testimonio que él da al respecto de esto le puede servir a cualquier protestante para que recapacite cuando acusa de cualquier cosa a la Virgen María, y también nos puede servir a nosotros católicos cuando viene alguien y comienza a decirnos la Virgen María acá o que el Papa, porque este libro era justamente hecho en conexión al Papa, al papado, a la Iglesia romana y aquí tanta cosa, el libro base, ¿no? El que ya voy a mostrar. Y esto no es verdad. ¿Cuál es el libro base? Aquí está. Las dos Babilonias. Este es todavía mucho más antiguo. Fíjense ustedes, esto es del año 1907. Aquí abajo está, ojalá que puedan ustedes ver. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. 1907. Aquí. Este libro también fue muy vendido, pero sobre todo fue el otro, el que le copió, el que se vendió más, según entiendo. Y aquí están esos contenidos, está en inglés, y es básicamente las mismas cuestiones. Las mismas cuestiones. Y este está unido al papado. Atención aquí. Esto dice The Papal Worship. Esa es una cuestión totalmente errada. Vamos a ver qué dice el mismo protestante. Escuchen el testimonio de él. Yo voy a dar lectura a lo que él mismo escribió. Tenemos aquí las dos Babilonias, un caso de estudio de una pobre metodología. Las dos Babilonias, es el libro base, para que se ubiquen. Es el más antiguo, de 1907, ¿sí? Ese es el más antiguo. Este fue la base para escribir luego Ralph escribió este libro, El misterio de la Babilonia, ¿no? De Babilonia, en el 81. Pero luego se retracta y escribe este otro que se llama La conexión con Babilonia, ya retractándose de lo que hizo porque ya fue a estudiar lo que él escribió. En 1907, un autor ultra contracatólico, va a estudiar eso y dice, ay, lo que escribí está mal. Porque ahora he ido a las fuentes que él cita y están todas mal. Se ha inventado todo. Y lo dice de la siguiente manera. Atención. Aquí está el texto, como les decía, está actualizado del 2025, el 14 de mayo, aunque esto fue escrito en el 2009, ¿no? Pero actualizado en la página en el 2025. Vamos a ponerlo en español. Ok. Las dos Babilonias, un estudio de
de casos sobre una metodología deficiente. Pobre, paupérrima. Dice, este artículo se publicó por primera vez en el volumen 22, número 2 de Christian Racial Journal. Para más información o para suscribirse, bla, bla, bla. Ok. Veamos, va a ser un poquito más grande para ustedes. Reseña de las dos Babilonias o el culto papal de Alexander Hislop, el que habíamos visto, de 1990. ¿Sí? El que escribe, disculpen que insista, es el que tomó este libro de base de las dos Babilonias o el culto papal, ¿sí? De Alexander Hislop. Él dice, yo tomé este libro como base y miren lo que hice. No, dice. En mi experiencia cristiana anterior, llegó a mis manos una cierta literatura que afirmaba que el paganismo bíblico se había mezclado con el cristianismo. Una cantidad considerable, ¿no?, de ese paganismo bíblico. Si bien la Iglesia Católica Romana era el blanco principal de estas críticas, o sea, de este libro, parecía que las costumbres y creencias con las que se podían encontrar paralelismos paganos también habían contaminado a otras iglesias. Tenía esa preocupación él. Y si también hay otras iglesias contaminadas con estas cuestiones babilónicas paganas, gran parte de lo que encontré se basaba en un libro titulado Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Ok. Él murió en 1862, pero el libro que tenemos es una edición de 1900, ¿no? A lo largo de los años, Las dos Babilonias ha impactado el pensamiento de muchas personas, desde quienes pertenecen a sectas radicales, por ejemplo los Testigos de Jehová, hasta cristianos muy dedicados que anhelan la intervención de Dios, pero les preocupa cualquier cosa que pueda apagar su espíritu. Su premisa básica es que la religión pagana de la antigua Babilonia ha continuado hasta nuestros días disfrazada ¿de qué? De la Iglesia Católica Romana, profetizada en el libro del Apocalipsis como misterio Babilonia, el misterio de la Babilonia la Grande. De ahí la idea de dos Babilonias, una antigua, la bíblica, y la otra, la moderna, es decir, nosotros, la Iglesia Católica Romana, ¿no? Qué tremendo. Debido a que este libro es detallado y tiene una multitud de notas y referencias, asumí, como muchos otros, que era factual, que era verídico. Citamos a Hislop, este libro de 1900, como una autoridad en paganismo, tal como se podría citar a Webster para las definiciones de palabras. Como joven evangelista, comencé a predicar sobre la mezcla del paganismo con el cristianismo, o sea, básicamente con la Iglesia Católica. Y finalmente escribí un libro basado en Hislop titulado El misterio de la religión babilónica. Es el que veíamos aquí, ¿no? Con el tiempo, mi libro se hizo muy popular. Tuve numerosas reimpresiones y fue traducido al coreano, alemán, español, portugués y varios otros idiomas. ¿Ustedes se imaginan tantos con estas cosas metidas en la cabeza? Tremendísimo. Cientos de personas lo citaron. Algunos me consideraban una autoridad en el tema de la mezcla pagana. Incluso el reconocido escritor católico Karl Keating dijo, su defensor más conocido es Ralph Woodrow, autor de la Babilonia, el misterio de la religión babilónica. Muchos prefirieron mi libro a las dos Babilonias, es decir, al libro primero de 1900. Prefirieron este porque estaba escrito, era más moderno, seguramente un lenguaje más asequible, porque era más fácil de leer y comprender. A veces los confundían, porque el uno se basaba en el otro, básicamente. Y en una ocasión incluso me saludaron como Reverendo Hislop. Sin embargo, con el tiempo empecé a oír rumores de que Hislop no era un historiador confiable. Lo oí de un profesor de historia y en cartas de personas que oyeron esta perspectiva en el programa de radio El hombre de las respuestas bíblicas. Incluso la Iglesia del Dios Universal empezó a reconsiderar el tema. Como resultado, me di cuenta de que necesitaba releer la obra de Hislop, mi fuente principal, y examinarla con oración. Pero ustedes imaginan tantísimos protestantes que no hacen esto y ni les interesa hacer eso, sino solamente tener argumentos contra la Iglesia Católica. ¡Wow! Al hacer esto, me quedó claro, la historia de Hislop a menudo era solo una combinación arbitraria de mitos antiguos. Afirmaba que Nimrod, lo que decía este otro señor en el video, era un hombre negro, grande,
feo y deforme. Su esposa, Semiramis, era una hermosa mujer blanca de cabello rubio y ojos azules, pero era una reincidente conocida por su estilo de vida inmoral. La inventora del canto de soprano y la creadora del celibato sacerdotal. Dijo que los babilonios bautizaban en agua, creyendo que tenía virtud porque Nimrod y Semiramis sufrieron por ellos en el agua. Que Sem, el hijo de Noé, mató a Nimrod. Que Semiramis murió cuando uno de sus hijos le cortó la cabeza, y así sucesivamente. Me di cuenta de que ningún libro de historia reconocido corroboraba estas y muchas otras afirmaciones. El subtítulo del libro es Hislop. El culto papal resultó ser el culto de Nimrod y su esposa. Sin embargo, al consultar obras como la Enciclopedia Británica, la Americana, la Enciclopedia Judía, la Enciclopedia Católica y la Enciclopedia World Book, leyendo atentamente sus artículos sobre Nimrod y Semiramis, ninguno mencionaba que Nimrod y Semiramis fueran marido y mujer. Ni siquiera vivieron en el mismo siglo. Tampoco hay base para que Semiramis fuera la madre de Tamuz. Me di cuenta de que todas estas ideas eran inventos de Hislop. Más adelante pone muchos ejemplos y comparaciones para darnos cuenta de por qué está en un error este Hislop. Y entonces dice: dado que Hislop escribió a mediados del siglo XIX, los libros a los que se refiere o cita son bastante antiguos. Me esforcé mucho por encontrar estos libros antiguos y comprobar las referencias de Hislop. Libros como Nínive y sus restos, de Layard, Enciclopedia de Literatura Bíblica de Quito, Antiguos Egipcios de Wilkinson, así como ediciones antiguas de Pausanias, Plinio, Tácito, Heródoto y muchos más. Al revisar sus referencias a pie de página, en numerosos casos descubrí que no respaldan sus afirmaciones, es decir, que se los ha sacado de la manga, que se lo ha inventado, que ha exagerado. Hislop afirma, por ejemplo, atención con esto, que la hostia redonda utilizada en la misa católica romana proviene del paganismo egipcio. Eso dice Hislop, a través de su gran investigación. Para ello, cita una declaración en Antiguos Egipcios de Wilkinson sobre el uso de pasteles finos y redondos en sus altares. O sea, buscando por algún lado alguna conexión y añadiendo cosas para entonces decir que la Iglesia Católica también tiene esta tradición, pero porque dan un culto a ni sé qué cosa de los antiguos egipcios. Imagínate. Sin embargo, al consultar la obra de Wilkinson, también mencionó que los egipcios usaban pasteles ovalados y triangulares, pasteles plegados, pasteles de forma de hojas, animales y cabeza de cocodrilo, etc. Hislop ni siquiera mencionó esto. Aunque condena las hostias redondas de la comunión como imágenes del dios Sol Baal, Hislop omite mencionar que el mismo maná dado por el Señor era redondo, como las hostias nuestras. Y dice el libro del Éxodo: sobre la faz del desierto había una cosa pequeña y redonda. Y Moisés les dijo: ese es el pan que el Señor os da para comer. Redonda no es necesariamente pagana, pero Hislop dijo: aquí tengo algo para meter a la religión católica con el antiguo Egipto. ¿Qué? Terrible, terrible. Y bueno, aquí hay muchas cosas más. Hislop enseñó que Tamuz, de quien dice que era Nimrod, nació el 25 de diciembre y ese es el origen de la fecha que se celebra la Navidad. Entonces él dice, como aquí hay una conexión también, la Iglesia Católica se inventó el 25 de diciembre porque esto es una fecha pagana. Y el Señor va, investiga y dice, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y aquí él lo explica. No los quiero cansar, solamente quiero que quede claro esto. Al final dice de este párrafo, tomado en contexto, esto no tiene nada que ver con una celebración de diciembre o con la Navidad como se conoce hoy. Después de investigar. Y así, en otra apelación a Wilkinson, Hislop afirma que en Egipto se observaba una cuaresma de 40 días. Lo mismo. Al final dice, la afirmación de Hislop parece tener validez solo porque utilizó información parcial. Pero si toma toda la información, no tiene nada que ver con la cuaresma que nosotros celebramos, los católicos.
Dice, si basáramos nuestras afirmaciones en información parcial, incluso podríamos demostrar con la Biblia que Dios no existe. Porque si utilizamos parcialmente el Salmo 14, versículo 1, diríamos, no hay Dios. Pero lee todo. ¿Y quién dice que no hay Dios? Ah, el necio. El necio en su corazón es el que dice eso. Ahí ya entendimos. Por estas y muchas razones, retiré mi libro, Religión Misteriosa de Babilonia, a pesar de su popularidad. Esto no se debió a amenazas ni persecución. Tomé esta decisión por convicción, no por compromiso. Si bien mi libro original contenía información válida, no podía, en conciencia, seguir publicando un libro contra la mezcla pagana sabiendo que contenía desinformación sobre los orígenes babilónicos. Bien, queridos hermanos, sencillamente esto quería compartir con ustedes. Bueno, oremos sencillamente para que seamos cada vez más responsables con lo que decimos y andamos por allí mandando por las redes sociales a Raimundo y todo el mundo, porque esto llega a tantísimas personas, tanto desde los católicos, que a veces también se pueden inventar leyendas negras, como muchísimos hermanos protestantes evangélicos que creen leyendas negras de la Iglesia Católica simplemente, sencillamente, porque por ahí alguien más lo dijo. Hasta por ahí lo leyó sin verificar lo que está ahí escrito. Que el Señor nos conceda ser embajadores de aquel que es la verdad, porque la verdad nos hace libres y la libertad nos hace vivir en paz. Por favor, sigamos aquel que es el camino, la verdad y la vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta pronto.